Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a la lección número 12 de Escuela Sabática. Dios los pueda bendecir donde el lugar que se encuentran y puedan ser de bendición para todos los suyos. Estamos en la lección número 12, Mireia, y para eso vamos a mencionar el versículo de memoria que se encuentra en 1 de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mire, ya estamos en la lección número 12. Así es, estamos felices porque podemos compartir una vez más la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad, como ustedes podrán observar, tenemos invitados especiales. Nos acompaña nuestro pastor Benjamín, juntamente a su querida esposa, y voy a pedir que ellos, tal vez de una manera más detallada, puedan presentarse para nuestros amigos que nos están viendo en este momento. Es una alegría estar frente a ustedes para que podamos compartir esta lección número 12. Es un privilegio poder estudiar la palabra de Dios en esta ocasión. Estamos aquí en la iglesia de Bello Horizonte, listos para poder iniciar el repaso de la lección. Muchas gracias. No podemos empezar sin pedirle al autor de la vida que nos pueda ayudar y dirigir en este momento. Pastor Benjamín, por favor. Querido Padre, tu bendición esté con nosotros para repasar la lección de tal forma que nos des ideas concretas, tu Espíritu Santo nos capacite y también podamos sacar lecciones aplicativas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si visitarían tu casa, a ti, a tu familia, la pregunta que hace la lección es: ¿qué han visto en tu casa? ¿Qué responderías tú? ¿Qué respondiste antes de que seas tal vez cristiano? ¿Qué respondes ahora? O después de esta lección, ¿qué responderás? La pregunta es: ¿qué han visto en tu casa? ¿Qué han visto los ángeles? ¿Se ha sentido un lugar donde uno puede ser un refugio de oración? ¿Es un lugar donde alguien encuentra paz, cariño, amistad, comprensión familiar, de amistad? Es lo que hablaremos en esta lección de Escuela Sabática. Hermana, por favor, aprendamos del error de un rey. ¿Qué es lo que pasó? Para poder aprender del error del rey Ezequías, porque de ese rey habla en este día, vamos a leer un poquito para entender el contexto, el versículo 1 del capítulo 38 del libro de Isaías. Y este texto nos dice: en esos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él Isaías, profeta, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Aquí nos explica de que el rey fue anunciado por el profeta Isaías, un profeta de Dios, de que él iba a morir y no iba a vivir más. En ese contexto, el rey clama a Dios en llanto, en oración, pidiendo que le dé oportunidad. Dios en su misericordia le prolonga la vida. Pero ¿cuál fue el error del rey? Fue cuando la comisión que envió el rey de Babilonia para ver ese milagro que se había efectuado porque Dios le dio una señal, y la señal que le dio al rey Ezequías es que, como señal de que iba a vivir, el sol iba a retroceder 10 grados. Y los babilonios eran estudiosos de la astronomía. Y él envió una comisión, y cuando la comisión llegó ante el rey no comentó nada del milagro que Dios había hecho en la vida de él, sino en lugar de ensalzar a Dios, de glorificar a Dios, él empezó a mostrar sus logros personales, empezó a mostrar
su arrogancia, etc. Y ese fue su error. Dios nos da la oportunidad para que cuando Él hace milagros en nuestras vidas, Él espera que nosotros podamos glorificarlo a Él. Así que aquí tenemos una gran lección para aprender. Cada vez que alguien llegue a nuestra casa, a nuestra vida, Dios pueda usarnos para que nosotros podamos glorificar su nombre y no nuestros logros personales. Hay una cita que se encuentra en Profetas y Reyes, página 256, dice lo siguiente: si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le hubiese o que se le hubiera concedido para atestiguar del poder, la bondad y la compasión del Señor de Israel, el informe de los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Pero él se engrandeció a sí mismo más que a ejércitos del cielo. Así que quisiéramos tomar en cuenta de que no estamos para ensalzar nuestros logros, estamos para ensalzar el nombre de Cristo. Tampoco. Perdón, me gustaría argumentar, creo que para Ezequías era una oportunidad. Estaba siendo visitada la casa y era una oportunidad para poder evangelizar. Estos hombres podían haber visto el milagro que Dios había hecho en la vida de Ezequías y en su reino, porque vemos las consecuencias más adelante, que no solo fue para él. Ojalá y las decisiones que nosotros tomáramos en nuestra familia y las consecuencias solamente vinieron para nosotros. Lamentablemente las consecuencias vino para Judá y Jerusalén más adelante, ¿no? Entonces yo creo que cada hogar, y eso es lo que la lección nos está invitando, cada hogar es un hogar de esperanza, un hogar de evangelización. Y todo momento, por eso la pregunta, si alguien visitara tu casa, ¿qué ven? Esa es la pregunta a la cual tenemos que responder. Algunos detalles. Ensalzamos los logros, pero hay un detalle: ningún logro es nuestro, del ser humano. Hay un texto del Espíritu inclusive que me agrada. Algunas veces cuando hay alguna idea tenemos la tendencia, como lo hizo este Zey, el tema de: mírenme, no hay una sola cosa buena que pueda salir del ser humano, y si hay algo bueno, solo fue que Dios proveyó eso. Si alguna vez sales profesional, agradece a Dios. Si alguna vez uno sale y está saliendo del colegio en la promoción, es gracias a Dios. O sea, literalmente todo es gracias a Dios, no hay otra forma. Hogar de esperanza es, cada minuto es la oportunidad de alabar a Dios y de decir a los demás: esto no es mío, esto es de Dios. No tenemos y nada es nuestro, ¿no es verdad? Avanzamos un poco y María, hablabas del tema de que hogares de esperanza. Lo primero es la familia. ¿Esto es así, pastor? San Juan capítulo 1, versículo 40 al 42 dice lo siguiente: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. El que él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hermanos, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo trajo a Jesús. Mirándolo, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Lo que aquí nos está enseñando es que la familia es lo primero. Yo necesito testificar de Jesús a la familia, porque la familia necesita conocer a Cristo, pero a través de mi encuentro con Cristo Jesús. Es lo que pasó con Andrés. Andrés encontró a Jesús, y al ver que encontró a Jesús, entonces fue a buscar a su hermano Pedro y lo hizo conocer de Jesús. Lo otro es
para resaltar. Jesús, cuando se encuentra con Pedro, le dice: tú eres Simón. Quiere decir que Jesús conoce la historia del pasado, conoce la trayectoria de donde venimos, conoce nuestra descendencia y conoce también nuestro presente. Por eso le dice: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Conoce el presente y conoce el futuro. Entonces Él sabe de dónde venimos y hacia dónde vamos. Él conoce el fin desde el principio. La familia debe enfocarse en testificar. Aquí en el libro de Hogar Cristiano, en el capítulo 5, dice lo siguiente, en la página 29: un hogar piadoso, bien dirigido, constituye un argumento poderoso en favor de la religión cristiana. Es un argumento que el incrédulo no puede negar. Todos pueden ver que una influencia obra en la familia y afecta a los hijos, y que Dios de Abraham está con ellos. Con seguridad, a través del ejemplo y a través de una vida de testimonio, las personas podrán conocer de Jesús también. Así es, tal vez. También vemos el ejemplo de Ruth, que fue, bueno, ella conoció a Dios a través de su suegra. En la familia de su suegra, su esposo, ella pudo ver quién era Dios, quién era el Dios verdadero y cómo era el carácter de ese Dios. Cuando Noemí perdió a su esposo, sus hijos, y solo les quedó sus 2 nueras, y ella se dispuso a regresar a su tierra de Moab, a Israel, ella le dijo a su suegra: yo iré contigo, donde quiera que tú vayas, allí iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ahí vemos un ejemplo muy claro de que la familia es un centro de evangelización. Noemí fue un instrumento de Dios para poder testificar de ese Dios verdadero a su nuera. Y nosotros también somos invitados para que podamos ser centros, que nuestros hogares puedan ser centros de testificación a nuestras familias, a nuestros seres queridos, para que ellos tomen la decisión de seguir a nuestro Dios, al Dios verdadero. La familia. Nosotros que conocemos a Dios nos preocupamos en predicarlo, en darlo a conocer, y el mejor lugar para poder iniciar es el hogar. Ahí tenemos un claro ejemplo que el pastor compartió con nosotros, la vida de Andrés, tenemos el ejemplo de Ruth, la vida de Noemí. Son ejemplos que nosotros tenemos que entender y aplicarlos en nuestra vida. Es importante, hermano Fernando, usted me decía en algún momento, ¿no? Es importante hacer amistad. No podemos ir y hablar a un desconocido directamente: vamos a la iglesia. No, no se puede. Hoy en día incluso es más difícil, es más complicado, pero los amigos nos siguen, por eso el consejo es no poder conocerlos. Primero es el hogar, y de los desconocidos, y sí vamos a, pero primero tenemos que conocerlos para después invitarlos también, ¿no? Entonces, lo más importante es el hogar, iniciar con el hogar, con la familia. Porque lo bonito fue que después Pedro, una vez su hermano conociendo a Jesús, porque le dijo: ahora serás Cefas, llamado Pedro, Pedro volvió con gozo, con felicidad. Y eso es lo que nosotros queremos, que cuando la gente conozca y nuestra familia conozca a Jesús, pueda sentir ese gozo, ¿no? Y el consejo también es que no nos podamos olvidar de los niños, porque ellos son un instrumento, una puerta, una ventana, para que también sus familias, ¿no? Y ellos puedan también de alguna manera hacer la fuerza para poder conocer más a Dios, ¿no? En la familia, y también ser un buen instrumento para la parte externa, que son los vecinos y más. Parafraseando también el espíritu de profecía, aceptar a Jesús no es genético. No es que papá, mamá, abuelos, tatarabuelos son adventistas de cuarta generación, me refiero. No son. Y entonces él sí o sí va a ser. No. También es el tema de predicar a los hijos. Y predicarlos desde el vientre. Una foto con el embarazo: hijo, te esperamos, Dios te ama.
y mostrarle más adelante cuando tenga su desazón apropiado, mostrarle. O sea, predicar el Evangelio y ahí alguna vez se presenta algún error. No, hay que predicar a diestra, a siniestra, a izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Pero nos olvidamos de predicar en casa, al hijo, a la familia. Un llamado. Quiero hacer 2 preguntas. La primera es, ¿de qué modo se usa un hogar para dar testimonio? Pero de forma un poco más con ejemplos. Se me ocurre una. La primera etapa le invito a tomar un té, a almorzar por su cumpleaños, a un vecino, a un amigo, a la familia, y de poco en poco hablarle de Jesús. Se me ocurre un ejemplo. Hay otros ejemplos de cómo puedo usar mi hogar, al hogar donde pertenecemos, para testificar, tal vez. Si alguien tuviese más ejemplos de esto. La pregunta es para testificar a otras personas. La familia. Testimonio. Yo creo que para los que hemos sido tal vez primeros cristianos dentro de nuestra familia, ha sido muy difícil, ¿no? Pero eso sí, y está demostrado que en nuestro testimonio vale más que 1000 palabras, más que cualquier otra cosa. Entonces la familia empieza a ver quién somos nosotros, o quiénes fuimos y quiénes somos ahora, y por qué somos así ahora. Lo mismo los vecinos, ¿no? Es interesante cuando los vecinos se enteran que son cristianos y no sé, y de por sí agarran más confianza, ¿no? Son cristianos, van a la iglesia y como que confían en ti, ¿no? No sé, hay algo especial que les impulsa a confiar en ti. Entonces es el testimonio, la manera en cómo los saludamos, cómo los tratamos, en caso de una pareja o de una familia, como decías, cómo el esposo trata a la esposa, cómo el esposo o la esposa trata a los hijos, cuál es su relación, ¿no? con ellos. Yo creo que ellos ven, observen y tanto amor, ¿y qué hacen? ¿No? Sonríen, todos los sábados van a la iglesia y llevan su Biblia, y hay tanta paz en ese hogar, y yo también quiero que mi familia sea así, ¿no? Entonces es el testimonio, lo que nosotros hacemos. Hay una frase que dice, las palabras se las lleva el viento, pero los actos quedan, ¿no? Marcan. Y quizás aquí hay algo clave para que nosotros podamos ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Necesitamos cada día pasar más tiempo con Él, porque no hay forma de que nuestra vida sea transformada si no estamos tomados de la mano de Dios en una comunión íntima. Si queremos transmitir a otras personas lo que Dios hizo en mi vida, necesito primero pasar mucho tiempo a solas con Él, y entonces podrán ver qué es lo que Dios hizo en mí, y muchos podrán desear experimentar lo mismo. Amén. Cuando tú encuentras a un amigo y buscas realmente su bien, no solo con el tema de decirle hola, ¿cómo estás? Y tomar la Biblia, Jesús ha muerto por ti, no, sino demostrarle que realmente te interesa, decirle, por ejemplo, ¿cómo te está yendo en el colegio? ¿Cómo vas en matemáticas? Si no, yo te ayudo. Si no, buscamos a alguien que te ayude. Muestras que realmente esa persona te interesa y se siente, wow, le intereso. Y como parte de ese interés viene el interés mayor. Y el interés mayor es presentar a Cristo, presentar a Jesús. ¿Y quién presenta a Cristo? Nunca ha sido tampoco un ser humano. Las palabras justas, las palabras adecuadas, también las da Dios. O sea, para predicar necesitamos de Dios. Para presentar a Jesús necesitamos de Jesús. O sea, todo es cristocéntrico. No sé si querías comentarlo. Sí, lo que decía nuestra hermana Noemí es algo muy cierto, ¿no? Este fin de semana lo han compartido, hubo una actividad muy bonita en la Universidad Adventista y se me quedaron grabadas 2 frases. Uno es que queremos mostrar a Jesús, queremos hablar más de Dios, pero primero tú pasa más tiempo, habla más con Dios, pasa más tiempo con Dios. ¿Quieres hablar de Dios? Pasa más tiempo con Dios. Segundo, queremos transformar el mundo. Queremos que muchas personas sean transformadas por el poder de Dios, y está bien, pero primero que tu vida sea transformada. No son 2 cosas que me han llamado la atención y que voy meditando, y es bueno también que podamos pensar, ¿no? Cómo estamos
cuánto tiempo dedicamos a Dios cada día, si nuestra vida realmente estamos permitiendo que Dios lo esté transformando. Necesitamos pensar en eso. Hay una pregunta. Si hay una familia, están casados, pero de ahí viene la inquietud de una de la pareja, alguien de la pareja, de este matrimonio, conoce a Dios. ¿Qué debe hacer? ¿Debe dejar su matrimonio? ¿Debe llevarlo a él o a ella? ¿Cómo se actúa en este caso? Bueno, Pablo, en el libro de 1 Corintios, capítulo 7, nos da consejos respecto a esto. ¿Qué puedo hacer? Mi esposo no es, yo soy cristiana, me convertí, pero mi esposo no es cristiano. ¿Me separo, me divorcio? Pablo dice, no. Tú deberías de ser un ejemplo, una bendición para él y para tus hijos. No es la voluntad de Dios que una pareja se separe, más cuando ésta conoce a Dios o viceversa. Entonces, la invitación, por eso los últimos versículos que menciona, dice el versículo 15 del 7:12, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está en el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Si es que la esposa se vuelve cristiana, hace los esfuerzos, ora por el esposo, pero al final este quiere irse en contra de la voluntad, entonces puede hacerlo. Pero dice en la última parte, sino que a paz nos llamó Dios. Creo que cuando nosotros nos convertimos estamos siendo llamados a ser parte de la solución, no del problema, y aquí nos habla una palabra clave que es paz, ¿no? Entonces tenemos que apaciguar, encontrar la solución, y que pues Dios nos pueda ayudar, pero no es el plan de Dios que la pareja, una vez que encuentra a Dios, se puedan divorciar, separar. No, es todo lo contrario, ¿no? Es compartir de lo contrario a Dios en el hogar con el esposo. Hay tenemos, ¿no?, muchos casos que hay hermanos que están orando todavía. En el versículo 14 dice, refiriéndose a las parejas, a matrimonios que uno de ellos es cristiano y el otro no, porque el esposo incrédulo es santificado en la esposa y la mujer incrédula en el esposo. De otra manera vuestros hijos serían impuros, pero ahora son santos. Aquí hay una palabra clave, santificados. ¿Qué significa eso? El esposo incrédulo o la esposa incrédula es santificado. Eso quiere decir que tiene la oportunidad de recibir las bendiciones de la gracia de Dios. A eso se refiere. Y el consejo es que más bien la esposa o el esposo que es cristiano es un instrumento de Dios para que a través de él o ella Dios pueda derramar su gracia a toda su familia. Y ahí viene nuestro desafío, hacer un testimonio vivo en nuestro hogar para que nuestra pareja, que todavía no lo es, tenga deseos de conocer a ese Dios que transformó mi vida. Hogar Cristiano, el capítulo 57 habla sobre este asunto y dice que si su esposo no va a la iglesia, entonces la esposa debe ser paciente, debe cultivar el dominio propio y además esfuércese en todo lo que pueda para agradarle o agradarla, aunque sin renunciar a un solo principio de la verdad. Lo que es cierto es que aquel que es cristiano, como esposo o como esposa, no puede pisotear los principios bíblicos. Lo que sí necesita es ser paciente, y Dios dice también que nos da a un consolador, que es el Espíritu Santo. Cristo mismo está para ayudarnos, y además aquí dice que nunca estaremos solos, Él estará del lado de nosotros, y la madre
Si ella va a la iglesia y el esposo no, entonces debe procurar que sus hijos también sean encaminados en ese principio de creer en Cristo, de conocer a Jesús y de encontrar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y por otra parte, esto va a ayudar para que sus hijos en el futuro puedan tener valores, puedan tener dominio propio y puedan ser ciudadanos para el reino de los cielos. Veamos dos mensajes. El primero, al que se convirtió. Y al que se convirtió no va a ser una tarea fácil. No va a ser una tarea de un mes y el tiempo solo Dios sabe. Pero la invitación es, mira, no es fácil. No va a ser fácil ese trabajo de llevar al cónyuge a los pasos de Dios. No va a ser fácil. Pero estar al lado de Dios va a hacer la diferencia. En cuanto más dificultad, más acercarse a Dios. Vamos por el otro lado. El otro lado es aquel que tiene una pareja y esa pareja ha decidido seguir a Cristo, no se lo impida. No sabe la bendición que está llegando a casa para usted, para sus hijos y algún día para sus nietos, o tal vez hasta para más. No se lo impida. Dele la oportunidad al que es cristiano para que pueda seguir con este tema. Avanzamos un poco. La vida familiar es para ser compartida y habla de imitar. ¿Qué nos pueden comentar tal vez? En Efesios 5:1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros, en primer lugar, necesitamos imitar a Dios. Los que somos padres tenemos el claro ejemplo de que todo lo que hacemos los papás, los hijos nos imitan. Pero para que podamos ser un ejemplo vivo de cómo deseamos ser imitados, necesitamos en primer lugar imitar a Dios en todo aspecto, en el carácter, en el trato hacia los demás. Y la mejor manera de cómo imitar a Dios es cuando vemos quién es Jesús. Meditamos en la vida de Jesús y todo lo que Él hizo, necesitamos formar parte de nuestra vida. Ese es el consejo que nos da el apóstol Pablo. Y él mismo, también refiriéndose a sí mismo, dijo en 1 Corintios, el capítulo 4, versículo 16: por tanto os ruego que me imitéis. Él lo decía no tanto las cosas buenas que hacía, sino que reconocía que todo lo que él era gracias a Dios. Y ese es el consejo. Nosotros solo podemos decir a los demás que nos imiten cuando en primer lugar nosotros hemos aprendido a imitar a Dios. Imitar. Recordemos que cuando alguien imita estos pasos y alguien puede imitar, y algunas veces se imita esto en algún grupo pequeño, alguien no es cristiano, pero wow, esa familia sí es, qué bien, decide seguir esos pasos, pero algunas veces tiene la tendencia de cometer los errores de los que le llevaron a la iglesia. Él respeta el sábado, pero solamente hasta cierta hora, en la tarde no. O él sí menciona esto, pero este detalle no es adecuado. Seres humanos no son perfectos. Imitar, ten cuidado. Al único que merece imitar de pies a cabeza y en todo sentido es solo Jesús. Vamos con lo último, el centro de amistad contagiosa. Y ahí dar la conclusión, tal vez algo más que mencionar, y empezamos por Mireia, por favor. Muy bien. Considero que la familia es un centro donde el enemigo está luchando muchísimo para poder destruir, pero la familia es un instrumento poderoso en la iglesia para poder predicar a otras personas. Y por eso es que necesitamos, queridos amigos, ustedes que nos están viendo, poder pedir esta transformación a Dios
que Dios nos pueda ayudar a hacer este cambio si estamos cometiendo errores en el hogar, con los hermanos, con la mamá, con el papá, que Dios nos pueda ayudar. Y para poder hacer centros de amistad contagiosa, no le vamos a hablar, decía un inicio, directamente de la palabra de Dios, ¿no? La invitación es invitarlos a comer. Todos quieren comer, ¿no? Entonces invitarlos a comer, los vamos a invitar a comer y empezar una amistad, ¿no? Empezar, y ahí dice, ¿no? Pero va a llegar un momento, primero invitarles a comer, empezar a hablar de temas que a ellos les interesan. ¿De qué les interesa? Hablar, investigar. Si no sabemos investigar para poder que esa conversación sea amena. Y tercero, va a llegar un momento, todos pasamos por dificultades. Va a llegar un momento en que esta persona va a pasar por un momento difícil y esa es nuestra oportunidad de decirle, vení, te invitamos porque nosotros queremos orar por ti. Vamos a orar. No son pasos que podemos ir aprendiendo, ir poniéndolos en práctica. Que nuestra familia sea ese centro. Pidamos a Dios que nos ayude a transformar nuestro hogar, a transformar nuestras vidas, para que también con ese poder divino podamos transformar otras familias. Y recordemos, no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Puedo mencionar en dos aspectos. Uno es que nuestro hogar debe reflejar la gloria de Dios. Por eso la sierva del Señor dice que cada hogar se convierte en un pequeño cielo para los demás, primero para la familia y luego para los demás. Lo otro es que todos somos llamados para ser misioneros y esa tarea comienza con los padres desde el vientre de la madre, y a medida que va creciendo, ese niño, esa niña necesita tener en mente que es un misionero. Y ahí vienen las recomendaciones, ¿no? Hacerse amigo, compartir, encarnarse, porque es lo que Jesús hizo por medio de nosotros. Todo esto nos habla de hospitalidad. Necesitamos ser familias hospitalarias para con nuestros semejantes y a través de los cuales podamos ganarnos su amistad, porque no hay cosa mejor que cuando uno se hace amigo, la otra persona sí puede confiar. A diferencia de que cuando uno no es amigo, qué difícil es confiar en aquella persona que uno no conoce. Que Dios pueda ayudarnos a ser hogares de que podamos ayudar a que otras personas tengan el deseo de conocer a través de nuestro testimonio. Amén. Dios quiere bendecir, no a pocos, pero a través tuyo. A través tuyo. A través de ganarte la amistad, a través de lo que hay en casa, con toda tu familia. Te reitero, Dios quiere bendecir a muchos.